Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. En la noche de hoy nos acompañan dos dirigentes sindicales. Luis Goichea, con más de 26 años como dirigente de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, y Martín Pereira en su doble condición de representante de los trabajadores públicos del Uruguay y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Bueno, como señalábamos en la presentación, comenzamos a compartir un café a partir de este momento aquí en Encuentro Central con dos destacados representantes del movimiento sindical uruguayo. Uno con mayor experiencia, otro con mucha experiencia también, pero con una trayectoria más joven, digamos, en lo que tiene que ver con la responsabilidad sindical. ¿Cuántos años, Luis? Y 33 años en la dirección del sindicato y unos 30 años como secretario general del sindicato de CONAPROLE. Y bueno, 43 años de trabajo en la misma empresa. ¿Y en tu caso, Martín? En el sindicato, en direcciones intermedias, 15 años y 3 años ya asumiendo la presidencia de COFE y la presidencia de la Federación. ¿Y qué significa hoy ser un dirigente sindical? Y creo que es una responsabilidad, a veces no tan comprendida por la sociedad, ¿no? Pero representamos la visión de los trabajadores, cada uno de nuestras áreas. Naturalmente concebimos lo que son las acciones, las movilizaciones y la lucha del movimiento sindical como parte de las transformaciones de un país para que sea más justo, ¿no? Para que la distribución de la riqueza que construimos todos se pueda establecer en mejor forma para el conjunto de la sociedad. Consideramos en nuestro caso como integrante del movimiento sindical en forma histórica que aportamos mucho para las problemáticas que ocurren en nuestra sociedad y no solo por nuestra rama, o sea, los distintos sindicatos de nuestra central históricamente se han preocupado por los temas mucho más amplios que aparte de los propios que corresponden a su actividad, o sea que cuando hablamos de seguridad social, cuando hablamos de salud, de vivienda, de un trabajo digno, ¿no? De igualdad de oportunidades y trato en el empleo, o sea que cada uno de los sindicatos siempre tenemos en nuestra plataforma, nuestras reivindicaciones, temas que van más allá de lo propio, porque concebimos también dentro de la lucha del movimiento sindical las transformaciones que cada uno queremos lograr, tener una sociedad más justa, ¿no? Con una mejor distribución de lo que es la riqueza y con una oportunidad que podamos tener cada uno de los ciudadanos, porque concebimos un país donde puedan haber, ¿no? digamos, soluciones y respuestas para el conjunto, o sea, de los ciudadanos. Por eso creemos que es también parte de la responsabilidad, como la tienen cada uno de los actores que en las distintas áreas se deben mover. O sea, que creemos que debemos ver al país, ¿no? Más allá de lo que tienen que ver con nuestras propias reivindicaciones. Naturalmente, somos representantes de los trabajadores y nuestras reivindicaciones también están encima de la mesa a la hora de lo que tenemos por delante, ¿no? Sería no lógico decir que no, también tenemos nuestras propias planteos, reivindicaciones que tienen que ver con lo que corresponde a los trabajadores propios de nuestra rama, pero también concebimos una sociedad que vaya más allá de las propias reivindicaciones nuestras. Ya vamos a hablar particularmente del sector lechero, la situación que está viviendo hoy día, la situación de CONAPROLE. Pero Martín, ¿coincidís con lo que dice Luis? ¿Hay algún matiz en el hecho de que, en este caso, tu representación tenga que ver con trabajadores públicos? No, la representación sindical y la tarea es similar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Nosotros y el PCNT en su conjunto habla de la clase trabajadora sin las diferencias entre públicos y privados. Tenemos que buscar que las condiciones laborales y salariales sean iguales y que se mantenga un nivel de vida que dé para el trabajador poder trabajar, disfrutar de su familia, tener ocio. Eso tiene que ser en todas las áreas, y no porque uno defienda a los trabajadores públicos y a otros privados, sino que también compartimos en el PCNT y es la clase trabajadora en su conjunto. Y como decía el compañero, nosotros no es solamente lo salarial y las condiciones laborales, sino en la sociedad uruguaya la opinión del PCNT tiene un peso y un valor como de todos los sindicatos, y muchas veces ayudamos y hacemos solidaridad que no la andamos mostrando porque no es la idea hacerla, no es la idea mostrarla, sino hacerla para que
la sociedad mejore y que el movimiento sindical esté en contacto con la sociedad, y muchas veces se quiere tildar al movimiento sindical de corporativo cuando estamos abiertos a la sociedad, y lo hemos demostrado y se demuestra día a día con acciones que toma el movimiento sindical en conjunto con la sociedad civil. Luis decía, a veces no somos bien vistos o comprendidos por el resto de la sociedad. Puede ser algo atendible y llamativo también por el hecho de que el resto de la sociedad, o toda la sociedad en su mayoría, son trabajadores. Sí, claramente se ha tratado de buscar un modelo en que la gente idealice al dirigente sindical que no va a trabajar, el dirigente sindical que tiene privilegios entre la patronal y demás, y eso claramente en el modelo sindical uruguayo no pasa. Muchas veces vemos noticias de otro lado del mundo de qué pasa con los dirigentes sindicales, enriquecimiento ilícito o que son detenidos por tal o tal cosa. Acá podrán decir cualquier cosa de nosotros, pero ningún compañero de lo que está dentro del PCNT y en la primera línea de dirección, que somos los más visibles, se le puede decir que lleva una vida mucho más arriba de la que lleva cualquier trabajador que representa o de cualquier uruguayo medio. Entonces creo que el movimiento sindical uruguayo esa particular la mantiene, y es algo a mantener y es algo que transmitimos. Me lo transmitieron a mí los más viejos cuando arranqué, y trato de transmitírselo a todos los compañeros que arrancan, que acá estamos por el otro y no para nosotros. No hay privilegios al ser el movimiento sindical. Cuando plantean que los dirigentes no van a trabajar, yo siempre le doy la misma respuesta a los compañeros que me terminan de eso. Yo le daría mi teléfono 24 horas y después que me cuenten, porque cada problema que cuenta personal del compañero es el problema más importante que él tiene, y muchas veces tenemos los problemas colectivos en las negociaciones colectivas, en los presupuestos, en los consejos de salario, pero también atendemos toda la problemática individual de los compañeros, que va desde un cambio de horario, faltas que tuvo que tiene que justificar y cómo hacer el sumario y estar con los abogados, todo ese tipo de cosas que no se ven y que en la diaria realmente es agotadora. Nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas, no existe apagar el teléfono en la noche o algo. En mi rama de actividad se trabaja 24/24, así que nuestros teléfonos están abiertos a las 24 horas. Los compañeros de 0 a 6 conversamos con ellos, nos llaman, vamos a asamblea de noche, todo. Creo que hay idealizado eso, que el dirigente sindical de una manera, y que los grandes medios muchas veces lo intentan transmitir, o parte de políticos que atacan al movimiento sindical. Hemos tenido discusiones con los políticos en ese sentido, pero creo que realmente la gente no conoce toda la tarea que realizamos y la responsabilidad y el estrés que tenemos, porque tenemos en nuestras espaldas, en mi caso, más de 25.000 afiliados. Hablaste de los políticos. Es un año que está teñido, particularmente en estos meses que restan de cara a octubre y seguramente a noviembre, de un tema vinculado estrictamente a lo electoral. ¿Influye eso, Luis, hoy día? No hay duda que todo proceso, y en año particular especial, la parte política aflora, y es muy difícil porque todos somos parte de una sociedad. Y también los trabajadores y también los dirigentes sindicales. O sea, independientemente que, como decimos, somos independientes en cuanto a los partidos políticos, no somos prescindentes porque somos parte de una sociedad y tiene que ver con lo que pueda ser el futuro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser claros con el conjunto de los trabajadores afiliados de la realidad que se vive, los procesos que se han dado y las situaciones que se pueden dar en función de anuncios o planteos. O sea, tenemos desde quienes han dicho que quieren rediscutir todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva u otra negociación, y conocimos en algún periodo en el cual no era posible negociar, salvo aquellos que tenían capacidad o teníamos capacidad. Nosotros consideramos que estamos en una rama que, por su característica y su posición en la sociedad, que siempre lo hemos dicho, porque acá no hay dirigentes magos o unos más que otros, pero es dado que aquellos que están en una actividad que es prolífera, que ha crecido, que aumenta, tienen más posibilidades, ¿no? Si no, miremos la realidad de historia del movimiento sindical. Tenemos sindicatos que en un momento eran muy fuertes porque la realidad de su sector era muy importante en la sociedad, y luego cuando eso cambió, los mismos dirigentes no tenían el mismo peso. Entonces hubieron sindicatos que durante determinado periodo, cuando no había negociación, teníamos la capacidad de poder negociar y exigir, y otros no tanto, ¿no? Entonces, claro que las transformaciones, los cambios políticos tienen que ver. No es lo mismo una sociedad en determinado marco, con determinadas características, posibilidades, que otras que de repente, otros que tienen otra visión en torno a lo que tiene que ver las relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, me tocó ir en el 2002
a la OIT representando al PCNT, estando en el secretariado del PCNT, ¿no? Y vaya que cuando fuimos el gobierno de turno, no había negociación colectiva. Habían 20 inspectores a nivel del trabajo, 20 inspectores, más. Nos tocó negociar en la comisión de norma que yo integré el convenio 155 del tema de lo que tiene que ver los inspectores de trabajo. Más quisimos imponer la posibilidad de discutir como representación de trabajadores el convenio 87 de libertad sindical y el convenio 98 de negociación colectiva, y no pudimos porque la conferencia estaba armada, estaba estructurada, era muy difícil romper. Logramos que en el 2003, cuando nos representó Luis Puig, siendo integrante del secretariado, ese tema fuera incorporado. O sea que no pudimos en el 2002 los trabajadores denunciar la situación de negociación colectiva y libertades sindicales que no estaban regulados esos convenios en nuestro país. Y ahora escuchamos que los representantes empresariales fueron a plantear y tuvieron posibilidad de discutir el tema de la negociación colectiva, impulsado, porque acá no hay que sacarse de porque hay muchos sectores, ¿no?, de partidos políticos que quieren reformar, transformar o eliminar la negociación colectiva, que de repente no lo dicen porque se ha demostrado que la negociación colectiva no es un mal, no es un mal, ni la libertad sindical tanto para los trabajadores como lo tienen los empresarios. Claro. O sea que es parte de la democracia que hay que entender como parte de las relaciones en el trabajo, en una sociedad que tenemos sectores que tienen intereses distintos, diferentes, y que tenemos que conciliar a la hora de poder llevar adelante las relaciones, ¿no?, en este caso de trabajo. Se lo pregunto porque en esta misma silla donde está sentado usted, hace unos programas atrás estuvo el representante del senador Lacalle Pou en materia de relaciones laborales, dialogando con Milton Castellano del Instituto Cuesta Duarte, y él dijo que había cosas que claramente había que definir como que estaban bien y no había que tocarlas, y otras que sí, quizás había que dialogar. En las que no habría que tocar, habló de los consejos de salarios. Bueno, yo quiero decir que esperemos que, no sabemos quién va a asumir el próximo gobierno, pero que todos los candidatos se comprometan a mantener las relaciones de trabajo, los consejos salarios, la libertad sindical como parte de un derecho de los trabajadores. Que ojalá que puedan suscribir todos que van a mantener, porque después discutir los mecanismos, formas, y nada es estático en el mundo. Claro. Y todo hay que verlo. Pero el hecho es cuando lo que se quiere transformar es el contenido en sí mismo. Entonces, mañana puede haber negociación colectiva, pero yo puedo decir que en la década desde el año, siendo representante de los trabajadores, del año 2010 hasta el año, digamos, del año 2015 tuvimos, del 2005 hasta el del 90 hasta el 2005 tuvimos un periodo que no había negociación colectiva y muchos sindicatos teníamos que hacer conflictos para tener ámbitos de negociación. O sea, el conflicto no era para negociar el contenido de lo que la plataforma o el salario, que no había forma, sino era para lograr los espacios. Hoy tenemos, a través de los consejos salarios, que se retomaron a partir del 2005, espacios que por lo menos ya hay para negociar, para discutir, y que son obligatorios de las partes, ¿no? Claro. Convocadas las partes, ¿no?, independientemente que después se pueda no llegar a acuerdo, y ha habido casos en que el gobierno ha tenido que laudar. Entonces, creo que ese es el tema, ver si realmente hablamos de lo mismo a la hora de decir de mantener la negociación colectiva, los consejos salarios, o después ya terminamos vaciando, porque también dijo en el año 90 Lacalle que podían negociar, eran libres de negociación, pero esa libertad no era tal a la hora de que muchos sindicatos no tenían la capacidad de poder negociar y el gobierno estaba independiente, no promovía la negociación ni la discusión. Entonces era muy desigual a la hora. Y solo aquellos, reitero, que eran muy pocos, capaz que un 10% de los trabajadores que estaban organizados podían negociar, el resto no. Hoy tenemos una negociación mucha más amplia, garantida, y que además nosotros, los dirigentes sindicales y los trabajadores, no somos necios de que si conocemos que hay realidades que son complejas, también las analizaremos a la hora de la negociación. Claro. Porque en primer lugar está la fuente de trabajo. Nadie va a poner condiciones tan leoninas a una empresa o una actividad para que luego no haya trabajo. Claro, ¿no? Martín, la discusión por rama de actividad es el corazón de la negociación tripartita, de la negociación colectiva, de los consejos de salarios. Nosotros estamos convencidos que es así, que debe seguir manejándose por rama de actividad. Cuando tú decías que el asesor había planteado que los consejos de salario deberían quedarse, deben coordinar entre el asesor y el candidato que planteó que
que los consejos de salario en su título debían quedarse, pero que planteaba cosas que para nosotros son muy peligrosas, como la negociación por departamento, la negociación que si la empresa le va bien, al trabajador le vaya bien, pero si le va mal, que también el trabajador pueda asumir riesgos que no debería asumir. Entonces queremos ver el contenido de esa negociación colectiva y de los consejos de salario, porque en el título creo que ningún candidato va a decir lo voy a sacar, pero sí plantean en las formas y en los contenidos cosas muy peligrosas para nosotros, porque los sindicatos y las ramas de actividad son nacionales. En la salud no vamos a negociar un salario para Artigas que un salario para Montevideo. Es el mismo trabajo en distintos departamentos que pueden tener particularidades, sí, pero son en la salud de frontera tenés que atender vienen los brasileños a atenderse de este lado, esas cosas pasan, pero hay particularidades locales que no tienen que ver en el consejo de salario de un salario más alto o más bajo por realizar la misma tarea. En eso creo que hay que tener cuidado. Que el titular sea los consejos de salario los mantengo, creo que es el titular de todos los candidatos, pero que el contenido... La letra chica, decís tú. La letra chica, ahí es donde está lo peligroso, y más en este año nosotros como trabajadores públicos. COFE se ha reunido con todos los precandidatos, o todos los que aceptaron. Novik no aceptó reunirse con COFE, planteó que no tenía nada que conversar con todos, aparte de un planteo de la seguridad social, del miedo que tenemos de que se habla de una reforma, de subir año, bajar tasa, que vamos a cobrar menos en las jubilaciones y demás, que eso es muy peligroso para una población, y más como la uruguaya, que es una población envejecida. También le planteamos qué pasa con los funcionarios, porque todos plantearon que o vemos que plantean ahora que hay que reducir funcionarios públicos, y nosotros planteamos qué va a pasar con los servicios que brindamos, porque con aduana, por suerte, para que no dijeran que COFE aprovechaba electoralmente o lo que fuera, nosotros hace 3 meses habíamos sacado un comunicado que faltaban controles, que faltaban compañeros para cumplir las tareas como debían ser cumplidas. La vida nos mostró que teníamos razón en ese sentido, así con varios incisos. Ganadería, tiene que hacer todo el control animal para lo que Uruguay vende hacia afuera. Entonces, todas esas cosas que las hacen empleados públicos son vital para que el país funcione, y no solo el trabajador público, sino si no hay un control de ganadería, los compañeros que trabajan en el campo y los que trabajan en los frigoríficos tampoco pueden, deberían paralizar su actividad. Entonces, toda una cadena que se brinda a través de el espacio público, que creo que hay que discutirla, y no, como hemos sentido al barrer, vamos a eliminar 50.000 funcionarios, como plantea Talvi, que cuando estuvo con nosotros dijo una cosa totalmente distinta, que planteaba de que había que estudiar inciso por inciso, ver qué realmente es lo que faltaba, dónde había excedente, si es que lo había, y ver una redistribución dentro del Estado, y no hablar de barrer de funcionarios públicos en un año electoral, que puede ser rendir ante la población en ese imaginario que hay del funcionario público, pero yo siempre digo lo mismo: vayan a recorrer con nosotros los hospitales, los pasos de frontera, las aduanas, el trabajo que se hace en el sector público, y después planteen si realmente los funcionarios públicos no trabajamos. Entonces, creo que políticamente se utiliza el funcionario público para decir es el gasto, los privilegios que tenemos ante los privados, que muchas veces no son así, o el tema salarial. El Estado no compite con los privados en el tema salarial, y el personal calificado se termina yendo al sector privado por los salarios que hay dentro de la administración central, en el cual el personal altamente calificado termina haciendo currículum, como decimos nosotros, dentro del Estado, y termina en una empresa privada después trabajando, haciendo la misma función, o los controles para que el Estado debería realizar se tercerizan porque no hay personal calificado para poder realizarlo. Y los políticos que hablan de reducir tanta cantidad de funcionarios públicos, la otra pregunta es cómo van a cubrir esos servicios, tercerizando. Ya hemos visto lo que le cuesta las tercerizaciones al Estado, la mala calidad muchas veces de los contratos precarios que tienen los compañeros para realizar una tarea que es permanente a funcionarios del Estado. De las relaciones laborales del futuro del trabajo, del empleo del futuro, también de cada sector, en este caso con APROLE, lo que está aconteciendo con la salud pública, estamos hablando con estos dos destacados dirigentes aquí en Encuentro Central. La primera pausa, los invito con otro café, y ya venimos aquí en la televisión pública de Uruguay. Bien, estamos hablando de relaciones laborales, escuchando a estos dos destacados dirigentes sindicales con respecto al futuro de nuestro país también, en algunos temas que son relevantes. Me quedé pensando qué vale más, si la palabra del candidato o en definitiva después
digamos, el programa o futuro programa de gobierno. Sí, hay que ver los contenidos y si el candidato lo plantea, creo que la palabra del candidato lo que vale. Nosotros creemos mucho en la palabra y en lo que dice cada uno y bueno, los compromisos se asumen de palabra en primera instancia y bueno, lo que ha dicho el candidato ha planteado esa fórmula que nosotros no participamos en la cogestión de las empresas ni de las empresas públicas, entonces entendemos que las relaciones laborales no deben ser de esa manera. Ya vivimos esas relaciones laborales y no fueron ventajosas para los trabajadores. Bien lo explicaba el compañero, la década del 90 hacia el 2005, lo que pasaba en las relaciones laborales. Negociaban los sindicatos realmente muy fuertes o que la rama de actividad estaba en auge en el país y eso te hacía tener un peso distinto a la hora de negociar, pero los sindicatos chicos, los que no tenían poder de movilización, no negociaron y perdieron salario. Entonces creemos que si el candidato asume una posición, después que los asesores vengan a explicar después o no, tratando de darle otro sentido, de cubrir lo que dijo el candidato, creemos que la palabra que vale es la del candidato. Martín, incluí ahí el tema que es, creo, para un programa entero, vinculado a la posible o futura reforma de la seguridad social. Sí, creo que es un tema complejo. Yo vi el proceso de lo que fue el tema de la SAFAP, ¿no? Y que no pudimos detenerlo a tiempo y las consecuencias que después pagó el conjunto de la sociedad, porque no solamente los trabajadores que después nos vimos afectados, sino el conjunto de la sociedad por la transferencia de esos dineros que fueron digamos, a empresas que administraron el dinero con beneficio propio, ¿no? Con toda una infraestructura que se armaba desde la propia seguridad social y que en definitiva terminó perjudicando para nosotros, no solo a los trabajadores y a los futuros jubilados, como muchos de tantos, sino también a la sociedad. Y eso es lo mismo porque las relaciones de trabajo, y yo hablaba de la década que bien decía Martín del 90 a 2005, no fue solo que perdimos los trabajadores, perdió la sociedad, porque los trabajadores somos como los jubilados, somos parte importante de la sociedad y motor de lo que tiene que ver con el movimiento de la propia sociedad. Si los trabajadores tenemos menos ingresos, si perdemos trabajo, si crece la inestabilidad y también el ingreso de los jubilados, el conjunto de la sociedad que vive, que es mucho, y nosotros lo podemos vivir porque somos una industria que trabaja en forma importante para el mercado interno, ¿no? Se ve afectado y entonces después la sociedad pagaba las consecuencias con el cierre de empresas, de todas a nivel nacional, ¿no? Los comercios, o sea, hubo todo una caída importante, por ahí se llegó al 2002-2004 con cerca de un 20% de desocupación, con las crisis que se vivieron, o sea que hay aparentemente una contradicción con decir que el aumento del ingreso de los trabajadores, ¿no? La mejora de las condiciones de los trabajadores perjudica el conjunto de la sociedad cuando somos parte y beneficia porque volcamos todo nuestro ingreso. No tenemos, la mayoría de los trabajadores, los ciudadanos de nuestro país, no tenemos capacidad de ahorro. Lo volcamos, si ganamos más, lo volcamos en el mercado propio interno, de distintas formas, y hacemos mover el mercado interno. Entonces creo que eso es lo que a veces no se visualiza. Él decía, y la discusión de los trabajadores públicos no es de ahora, viene de antaño, ¿no? Y muchos dicen determinadas cosas, como decía, de achicar el Estado aparentemente. Y sabemos lo que ha pasado en países que han achicado, porque la achica el Estado para algunos es reducir y para otros además vender y desprenderse de muchas cosas. Y todo eso después lo que repercute. Si miramos en los países de la región, los que siguieron ese camino, en qué condiciones está. Y también, como decía bien, porque nosotros lo vimos a nivel privado, cuando muchas veces las empresas se van a achicar y terminan tercerizando servicios que nosotros hacíamos en mejores condiciones, con otros que se benefician y que explotan aún más a los trabajadores. Porque esa es la realidad que vemos, ¿no? Y creo que el Estado tiene un rol importante también en cuanto a eso. Y más, debería desarrollarse en muchas áreas más, ¿no? Para poder llegar, como bien decía Martín, a muchas otras lugares donde el Estado de repente no puede estar presente. Entonces, creo que hay que analizar muy bien. Lo que pasa es que es muy fácil decir para el conjunto de la sociedad, o para algunos, o para los que tienen mucho poder en el país, que se le diga vamos a achicar el Estado, vamos a rebajar esto, ¿no? Y de repente ellos no miran las consecuencias que el conjunto de la sociedad tiene. Y quienes concebimos que el país debe dar respuesta al conjunto, deberíamos distribuir más inclusive el trabajo. Somos de los que pensamos, y la central ha venido en los últimos tiempos impulsando, de poder tener más
trabajadores activos, ¿no? Y para eso habrá que rediscutir la distribución de la jornada laboral para que seamos cada vez más. Porque el que no tiene trabajo, tenemos dos problemas. O lo asiste el Estado, que terminamos aportando todo para eso, o termina, además de los núcleos de pobreza, ¿no? A veces con otras situaciones más complicadas que todos sabemos y vivimos. Entonces, la sociedad tiene que ver el conjunto y tiene que ver cómo todos hacemos un esfuerzo y cómo de repente tenemos que distribuir para que todos tengamos posibilidad de tener un trabajo digno donde nos permita resolver, ¿no? Y hay otros que no entienden eso y bueno, sabemos. Creo que en estos últimos tiempos vuelve a florecer por parte de algunos que hablan de que el Estado es caro, de que estamos en un país caro. Yo he estado en algunos países por el PCNT y hemos hablado, me tocó estar, como dije, en el OIT y recorrido, y los países que tienen a veces mayor aporte, ¿no? y mayores pagos de impuestos, si se distribuye bien, que será otra la discusión, son los países más desarrollados y más ricos. Por el contrario, los países con más desregulaciones y con menos apoyo del Estado, participación del Estado en muchas actividades, ¿no? Y con salarios más macro y con mayor informalidad, son los países más pobres en el mundo. Entonces, eso es lo que algunos no entienden. Que hay cosas siempre para mejorar, sí, que habrá cuestiones, pero hay que ver, ¿no?, qué camino. Recordemos la Argentina, cuando acá decíamos ir a la Argentina era caro, era un país caro, y era cuando tenía mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Hoy es a la inversa, hay gente que dice, uy, en la Argentina la gente mide mal, gano acá y quiero gastar en un lugar donde tengo más. No, vos ganas acá y tenés que vivir acá y tenés que aportar a la sociedad acá. Martín, en el Estado el problema no es el dinero, sino cómo se distribuye el mismo. Sí, claramente hay áreas como la que me toca, la salud, en el cual nosotros decimos que es un presupuesto acorde a las necesidades, es casi el 9% del PBI que se aporta al sistema de salud. El tema es cómo se distribuye y quién se queda con eso, ¿no? Hay que discutir también si los fondos que tiene ACE, que ha estado en la picota pública por su mala gestión y que realmente se gestiona muy mal muchas veces, la plata que le damos al privado, lo que se transferimos al privado para que mutualistas que son muy mal gestionadas, con gerentes y equipos directivos que ganan cerca de 1,5 millones de pesos mensuales, se estén fundiendo y tenga que ser con plata del Estado, que es plata de todo, como decía el compañero, que tenemos que solventarla para que no caigan. Entonces, demos una discusión real, que nosotros lo que le pedimos a las autoridades, de cuánta plata de la que tienen en el sector público va a parar a arcas de los privados con malas gestiones, porque no se corrigen esas gestiones y se sigue dando plata para un salvataje a la privada. Tenemos que ver el caso que está sucediendo. Es un subsidio encubierto. Es un subsidio encubierto totalmente. 33 hoy, hospital intervenido por todos los fondos que se iban al sector privado, una lucha de poder entre dos mutualistas, una que pertenece a FEPREMI, y otra que no está dentro, una más chica, una más grande, pero hay una lucha intestinal ahí en ese departamento por quién se queda con los dineros públicos, y hoy el hospital está intervenido por los malos gastos que ha habido. Eso es un ejemplo de miles de servicios que podríamos dar entre el público, ACE con el policial, ACE con el hospital de clínicas, se terminan pagando privados para solventar y que no cierren. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Hay que regular el sistema o no hay que regularlo? Los topes salariales, gente ganando 1,5 millones y compañeros de auxiliar de servicio ganando 15.000 pesos. ¿Hay que poner un tope salarial? Nosotros entendemos que sí, que el sistema de salud debe estar regulado. Las compras dentro del sistema de salud las regula el mercado. Nosotros entendemos que hay un proyecto de ley que está encajonado en el Parlamento, en el cual se le pone un mínimo y un máximo a cada servicio, que son los que se compran dentro de un sistema de salud. Entonces todos jugamos con las reglas claras. Por ejemplo, los traslados en el en inviernos salen 10 pesos, en verano salen 1.000 pesos, o lo que tenga, porque sé que si no me compras a mí no tenés cómo trasladar, y hay que pagarlo para trasladar al enfermo. No hay que escatimar gastos si hay que hacer un traslado de urgencia. Pero la regla de mercado te dice que te le puedo subir 1000% el precio, que nadie me va a poder decir nada. Entonces, en eso son dineros públicos que se van, un país chico como Uruguay, que la asistencia debería ser equitativa en todo el país, y del Río Negro para arriba, para el norte del país, realmente a veces hay muchas carencias y no se lo ve como se lo debería de ver, y nosotros entendemos que uruguayos somos todos y que tiene que dar la misma salud para el que vive en Montevideo como para el que vive en Artigas, y potenciar lo bueno que tiene el sistema público.
Tenemos muy buenos hospitales que pueden competir con cualquier mutualista del sector privado. Lo es el hospital de Tacuarembó. Se inauguró un angiógrafo de última tecnología que va a servir para salvar vidas en el norte del país, tanto del sector público como del sector privado. El IMAE de alta tecnología cardiológico no se lo quieren dar al hospital Tacuarembó para que quede en el sector privado. ¿Qué otra pergaminos tiene que tener un hospital? Como que tiene el hospital de Tacuarembó para ser garantía de atención, y en un hospital que es todo personal de ACE. No hay empresas tercerizadas de hospital y es uno de los mejores servicios que tenemos. Entonces se demuestra que bien gestionado, con oportunidades, se puede tener una atención de calidad. Y hablo de la salud por conocer más, pero podemos hablar de otras áreas en que pasa lo mismo. Se termina subsidiando al privado para hacer una tarea que sería del Estado bien hecha cuando están los recursos y cuando realmente el gasto público se debe manejar. Los distintos incisos... Están los recursos materiales y humanos. Materiales humanos. Uruguay tiene problemas de recursos humanos en lo que es el norte del país por la radicación de los compañeros, más que nada en el área especializada, porque aquí en Montevideo las oportunidades laborales son mucho más y puedes duplicar o triplicar el salario en casi la misma jornada que podrías tener en el norte del país, lo que son especialidades como CTI, BLOC, más si vamos a las especialidades médicas. Pero hay que buscar un plan de formación también en el interior del país, que se radiquen los compañeros en el interior del país. No puede ser que si vivimos más cerca de Tres Cruces, tenemos más posibilidades de vivir que si vivimos en el interior del país, siendo un país tan chico que en 5 o 6 horas cruzas de punta a punta el país. Hay dinero para atender de esa manera, hay que ponerle un pienso. En el Estado, cuando se habla de las reformas del Estado, hay que empezar a ver el gasto en qué se hace. Distintas reparticiones con presupuesto para hacer la misma tarea. Atender un problema de distintos ministerios, gastando todos los ministerios, cuando se debería hacer transversalizar dentro del Estado el gasto y ver que se pueda atacar el problema que haya que atacar, pero con una mirada global de Estado y no con una mirada de chacras como se mira, que tal ministerio quiere hacer para mostrarse, tal otro ministerio. Entonces duplicamos gastos, duplicamos muchas veces cargos de confianza para estar a cargo del programa, que nosotros decimos y sabemos que no mueve la aguja presupuestal, pero es una señal que se le da a los trabajadores de que adjunto del adjunto, y así seguimos, y no hay una eficacia, algo que realmente sirva. Si ese personal tuviera una tarea y si saliera adelante, nadie va a cuestionar que tal director tenga tanto personal a su cargo de confianza, pero muchas veces lo vemos que polulan dentro del Estado cargos de confianza que no deberían ser tales, y el gasto transversal es algo que tiene que empezarse a trabajar en el próximo presupuesto, si no estamos duplicando gastos, y esos gastos van en beneficio de los trabajadores, que ponen en mejores condiciones, mejores salarios, pero también en una calidad de servicio que el Estado puede brindar a la población, o las compras públicas del Estado. El Estado compra muchas veces en el exterior cuando tenemos sectores acá en Uruguay que por la importación china, en el caso de la ropa, vienen cayendo las fábricas y el trabajo que hay, y el Estado podría, a través de sus compras públicas, fomentar la industria nacional. Sabemos que va a tener un costo mayor en principio, seguro que lo va a tener, pero a largo plazo vamos a estar dando trabajo. Lo que explicaba bien claramente el compañero, la clase trabajadora uruguaya casi no tiene posibilidad de ahorro. Lo que gana, lo gasta. Entonces eso es, el boliche de la esquina va a trabajar más, el supermercado va a trabajar más, está claro. El bar va a trabajar más. Vemos los espectáculos públicos y vemos que hay una posibilidad de que el trabajador llegue a través de compras con tarjeta o endeudamiento de crédito, que hay más facilidades, pero hay un movimiento interno y que el trabajador casi no tiene posibilidad de ahorro, pero todo peso que agarra, peso que transmite al mercado interno, y eso dinamiza y crea más puestos de trabajo, que hoy en día con los problemas de empleo que se están planteando hay que ver realmente cómo nos ponemos a trabajar en eso, y pensando acá a 10, 15 años con el cambio de la matriz productiva, pero hay cambios que ya están pasando hoy. En la salud muchas veces me plantean, ustedes jamás van a tener ese problema, lo tenemos hoy instalado, los compañeros de archivo médico, la tarea administrativa, hoy sacas horas por el celular, sacas horas con las pantallas. Eso no te adelantes, que ese lo dejamos para el último bloque, pero me quedo con lo que dijo Martín ahora del efecto dinamizador que tiene el hecho de que el bolsillo del trabajador esté lleno, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ¿por qué a la vez hay sectores que están complicados? Como por ejemplo en el caso del sector lácteo, con cierre de tambos, porque además estamos hablando de un producto, se podría catalogar de primera necesidad, ¿no? Sí, bueno, acá hay una contradicción, y es algo que hemos planteado y no hemos podido hacernos entender desde la Federación Láctea hace mucho tiempo.
La lechería ha venido en un proceso y continuo, ¿no? Aumento de producción constante, ¿no? Tuvo una caída por los precios internacionales en el 2015, ¿no? De que había menos posibilidad de colocar, entonces eso hubo un ajuste, una caída ahí de la producción de leche en nuestro país, porque se venía con precios muy importantes. La tonelada de polvo se pagaba $5.000 la tonelada, entonces los productores daban alimento especial a los ganados porque le pagaban buen precio a las industrias. Cuando cayó los precios internacionales, que se derrumbó el precio de leche en polvo, volvió una normalidad, entonces hubo una caída que se ha ido recuperando. En este año posiblemente se pueda estar cerrando al igual que el 2014, pero por otro lado desaparecen los productores, porque cada vez hay una mayor concentración en menos manos de la producción lechera. O sea, yo cuando entré en Conaprole, ¿no? Hace 43 años, ¿no? Era un niño en esa época, como mensajero hice toda una carrera ahí, y Conaprole no llegaba a tener satisfacción de los productos lácteos todo el año. En invierno tenía que importar leche en polvo, claro, por la producción lechera. Y en el año 78, un año y algo después que yo estuve de ingreso, pasó el 1.000.000 de litros de leche por día. Y hubo un festejo, se festejó 1.000.000 en Conaprole litros de leche. Hoy se recibe un promedio de 4 millones de litros de leche por día. 1.400 millones de litros de leche el año pasado. Nuestro país es el mayor consumidor de América Latina en productos lácteos. 225 litros por año por persona. Por encima de Estados Unidos, toda América, cuarto o quinto en el mundo. Quiere decir que todo lo que se produzca hoy ya no va para el mercado interno, tiene que ir para la exportación. Entre el 25 y el 30% de la producción lechera se consume en nuestro país y el resto es exportación, donde entre un 60 y un 70% es leche en polvo. Hoy se está pagando a $3.000 la leche en polvo, que tiene muchos los vaivenes, además es un commodity, no tiene mano de obra. Claro. Hoy Conaprole tiene plantas que procesan por día 1.000.000 de litros de leche solo en polvo. ¿Y qué quiere decir? Que en la medida que crezca la lechería, que va a seguir creciendo, porque el estímulo sigue habiendo y se le siguen exigiendo a los productores y no van a desaparecer, hay una contradicción, el productor produce más, eso termina para la exportación, para leche en polvo, porque también los quesos, manteca, leche de larga vida, otros productos que se colocan, hay una colocación pero estable, pero la leche en polvo sí, porque hay muchos países que demandan, precisan y además la podés acopiar. Puedes tenerla hasta un mes, hasta un año en los depósitos. Entonces quiere decir que no precisa frío, es natural. Entonces el costo de porque está la leche en polvo casi no tiene proceso, solo tener la humedad correspondiente y en los lugares que están ya preparados para eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más se produzca, más va a ir para la leche en polvo y la leche en polvo va a valorizar menos la leche. Porque, por ejemplo, el último ejercicio con Conaprole 2017-2018, en julio terminó el de 2018-2019, vamos a ver los números, Conaprole facturó $860 millones. La principal empresa privada en el país, ¿no? Individualmente, ¿no? La ganadora hace 15, 16 años, el premio principal al exportador, ¿no? que entrega el Banco República, la empresa individual que más exporta, ¿no? Porque se exportará más en carne en volumen, más en soja, pero individualmente la empresa que más exporta es Conaprole. De los $860 millones, $400 millones fueron al mercado interno y 460 al externo. Mientras que el 30% de la leche fue al mercado interno y el 70% a la exportación. Claro, ahí no hay diferencia. Entonces, clarísima. ¿qué quiere decir esto? Si uno valoriza la leche, ve que el precio principal que recibe el productor es por el mercado interno. Entonces hay una contradicción, cuanto más crezca la producción de leche, va a recibir menos valor relativo después el productor. Y hay productores que no van a poder sostenerse. Pero esto es en crecimiento, porque ahora se habla de la crisis. Hay una situación más crítica, porque hoy los precios, por las caídas, el productor está recibiendo un precio menor que otros momentos. Luis, tenemos que hacer una pausa. Está clarísima la explicación. Ya la retomamos en unos segundos. Ya venimos, una pausa. Bloque final de Encuentro Central. Vamos a resumir con Luis Goichea, que nos estaba dando una clara explicación de lo que está ocurriendo hoy con el mercado de los productos lácteos y particularmente con el sector de los tambos en nuestro país. Te voy a pedir un poder de síntesis, Luis, porque me interesaría también que
pudiéramos hablar del futuro del empleo con tu visión, por supuesto, en el sector al que te dedicas. Sí, decir que nosotros hemos reclamado hace mucho tiempo y no hemos podido lograr a nivel de la Federación una ley de lechería que establezca y regule esto, ¿no? Hay países que han creado subsidios para que los productores puedan mantenerse. Europa es el número 1 en los subsidios, más de 45.000 millones de dólares por año subsidio para la parte agrícola dentro, de hecho, la lechería, porque esto mismo está ocurriendo allá. Nueva Zelanda, que se pone como ejemplo, el gobierno participa en forma directa en todo lo que tiene que ver el proceso industrial de la leche y en los negocios y en el subsidio para que los productores se puedan mantener, porque ocurre lo mismo que acá. Acá lo que pasa es que, bueno, el Estado en este caso ha tenido varias políticas en los últimos tiempos, pero queremos que se siga manteniendo la misma matriz productiva. Conaprole, cuando se creó, tenía la obligatoriedad de recibir toda la leche de los productores y la parte de la leche que iba para el mercado interno tenía un valor mayor, se le llamaba leche cuota, y eran 300 litros de leche que cobraban un 30% más que la leche industria. Y la leche industria se usaba para los subproductos y después para la exportación. En el 2004-2005, ¿no? En el 2000, en el gobierno de Valle, hubo una ley, la ley de urgencia muy conocida, que nos incorporó a Conaprole porque era una empresa tipo estatal, y con 3 cosas barrió con todo eso. Sacó los directores políticos que había dentro de Conaprole, que tenían decisiones para poder invertir, enajenar, era necesario el voto conforme uno de los 2 directores políticos, uno por la Intendencia de Montevideo y otro por el gobierno central, que era el Ministerio de Industria. Le sacó las utilidades y le dio la posibilidad que la empresa pudiera reformular hasta esto, el pago de la leche del productor. A partir de ahí se eliminó leche cuota, quedó todo al mismo valor, presión de los grandes productores, y entonces hoy se da este fenómeno, que los pequeños productores que remiten 500, 600, 1000 litros por día, los precios cada vez relativos son menores, tendrían que producir mucho más, no lo pueden hacer y van desapareciendo. Y los grandes productores van concentrando eso, van comprando las tierras que van dejando ellos, van comprando los animales y por lo tanto la lechería sigue creciendo. Entonces hemos reclamado una ley de lechería donde se considere esto, donde haya una distribución distinta, donde haya desde el Estado una regulación para que si queremos mantener a los productores, si no queremos que sigan desapareciendo, porque ahora se dice cada 42 horas desaparece un productor en este último año, pero en los últimos 20 años aparecieron 1.200 productores de Conaprole. De 2.800 que había a 1.600 que es lo que hay hoy. Y va a seguir concentrándose porque el 20% de los productores, que estamos hablando de 1.600, unos 400 productores más o menos por ahí, producen el 80% de la leche en Conaprole. Y el 80% de los productores producen el 20%. Y esto pasa en el resto de la lechería, todos los demás productores de las demás empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se va a concentrar en menos manos la leche. Está claro. Y entonces van a seguir desapareciendo. Para cambiar esto, y bueno, tiene que haber una matriz productiva distinta, tiene que haber una forma de organizar el tema porque si no la leche que se va a seguir produciendo va a ir para la exportación y va haciendo caer el precio relativo. Entonces cuando algunos se agarran de esto y salen a decir ahora, sí, la situación del pequeño y mediano productor y la ponen como estandarte para seguir reclamando las mismas soluciones, no, termina favoreciendo a los más grandes y no a los pequeños. Es un tema que no hemos podido lograr que el Estado, el gobierno, los partidos políticos, naturalmente la industria y los grandes productores van por otro camino. Está claro. No les interesa ir a levantar tambos que tienen 300, 400 litros cuando otros producen 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200, 150 mil litros como algunos procesan o producen. Entonces ahí está la ecuación. ¿No? Hay cisternas, yo trabajo en el recibo leche acá en Montevideo, y hay cisternas que vienen con 20 tambos y 10.000 litros de leche. Y hay cisternas que vienen con un tambo con los 20.000 litros de leche, que hay cisternas más grandes. Entonces, eso es más eficiente para la empresa. Y es lo que ha pasado en el proceso dentro de la industria lechera. Cosa que habría que sentarse a tratar de construir una ley que permita resolver este tema. Si no, van a seguir desapareciendo los productores y va a seguir creciendo la lechería y va a estar siempre arriba de la mesa. Y después parece que los responsables somos los trabajadores. Porque lo que escuchamos por ahí es un tema del sindicato de los trabajadores. Nosotros podemos decir que no tenemos decisión en esto. Estos son acciones medidas que ha tomado históricamente la empresa, la industria, y que también a nivel de los partidos políticos y los gobiernos no se han podido encontrar. Claro. Más se han instalado mesas para tratar de resolver esto y nunca se logró definir. Siempre visiones distintas de los productores, los trabajadores y la industria.
Perfecto. Luis, después vamos a hablar de las tecnologías del futuro en el sector de ustedes. Pero Martín decía, mucha gente dice, a nosotros no nos va a afectar este avance, esta revolución 4.0, estos cambios en la modalidad del empleo. Sin embargo, tú mencionabas y ponías como ejemplo en el bloque anterior el hecho de hoy tener un celular y poder llegar a solicitar, por ejemplo, la ficha médica o la historia clínica. Sí, hoy se ha avanzado y cuando se habla, cuando hay que pensar, como lo proponemos nosotros también de acá a 10, 15 años, también hay que pensar en la hora ya que está pasando. Uh-huh. Un ejemplo es lo que tiene que ver la parte administrativa de los servicios de salud, la parte de atención al usuario, ya se está manejando con las aplicaciones o con las pantallas táctiles que hay en cada mutualista. Eso se va avanzando en la practicidad para la gente. También hay que pensarlo de que va a ser muy difícil imponerse contra eso, porque es algo que lo tenemos y las nuevas generaciones, basta ver los niños ya cómo manejan la tecnología, se está aplicando para todo, hasta para pedir comida ya no llamamos más, para sacar horas o ver los resultados de un examen ya lo vemos en una aplicación. Entonces hay que pensar en la formación de esos trabajadores, capacitación y ver que va a haber nuevos empleos que antes no había. En el área de informática antes había un informático en cada hospital, ahora va a tener que haber 2 o 3, como en todas áreas. Vemos cuando vamos a un supermercado, ya la caja te autopasa las cosas, vemos que hay control porque la uruguayés todavía es algo que se mantiene, que se pasarían cosas, tienen que poner 3 vigilantes en vez de 3 cajeros, si en los puestos de trabajo, pero va a llegar un momento, hay supermercados en el mundo que ya no cuentan con personal. Uh-huh. Es todo digital, vos vas, te pagás, te servís, y hay pocos trabajadores que en la noche reponen. Entonces creo que hay que empezar ahora en la formación. Creemos que el INEFOP tiene un papel muy importante en la formación de los trabajadores para esos empleos que va a haber y que ya se están necesitando, pero que se va a avanzar de acá a una década mucho más, porque la tecnología va mucho más rápido de lo que podemos ver y planificar muchas veces los trabajadores. Sí. Hay algo impensado que está pasando, que te cobres vos solo en un supermercado, o que no haya que ir a la motorista para sacar hora y sentado en el sillón de casa saque hora para el médico. Entonces todas esas cosas tenemos que ponerla a la hora de discusión, y en los consejos salarios también discutir este tema de cuánto a la formación y cómo se ve la empresa de acá a 10 años, como vemos nosotros el Estado, que también está funcionando, se puede acceder a los trámites vía forma digital, tiene que haber más trabajadores programadores, el área organizar a esos trabajadores cuesta también, porque muchas veces son trabajadores de programaciones, es un tipo de personal solitario que trabaja en su computadora, solo no hay una interrelación con el resto de los funcionarios, y bueno, hay que buscar todas esas formas y ponerse a pensar. Antes hablábamos, y hasta a veces en el discurso lo decimos de acá a 10 años, pero los cambios ya están pasando, hay puestos de trabajo que se transforman, pero el personal menos calificado puede quedar en el camino en esto de que avance la tecnología y no haya una formación que acompañe al trabajo. Hoy en día se está formando a los enfermeros en lo que es el área informática para que sepan ingresar la historia clínica, que me pueden sacar una placa a mí, la puede estar viendo un médico en Artigas para dar el informe. Todo eso, o que me atiendan en cualquier lado del país y sepan tu historia y sepan lo que te pasó, lo que tenés, las enfermedades que tenés o no. Eso es un avance que es en beneficio de la población y del usuario, pero también tiene que ir acompañado de una formación, que muchas veces esa es la discusión, que o las empresas no lo quieren pagar o no hay la formación adecuada en la cantidad de trabajadores que debería haber por empresa en la medida que vaya avanzando. Entonces todas esas discusiones tienen que darse en los consejos de salario y en la negociación colectiva en el sector público, porque es algo que los sindicatos, por más que le queramos escapar, vamos a tener que estudiar para ir a esa discusión, porque hoy cuando hablamos del dirigente sindical ya no alcanza con tener una buena oratoria o caerle bien a los trabajadores, sino que tenemos que estudiar economía, qué pasa con las nuevas tecnologías. Todas esas cosas el dirigente tiene que estudiarlas. Hoy tenemos que leer mucho más de lo que se leía antes para ir preparados a una negociación, porque ya no alcanza con salir y hablar y tener una buena oratoria, sino que la preparación que tenemos que tener es mucho más, y eso son horas de estudio que tenemos que no se ve en ningún lado, y que ese trabajo ciego que hace uno paso a paso
para tratar de defender a los trabajadores de la mejor manera. Sí, está claro que el impacto ya está, pero también se crearán seguramente nuevos puestos de trabajo. El sistema de cuidados, la expectativa de vida ha aumentado, vamos a vivir más tiempo, por lo tanto se va a necesitar más gente que trabajando en ese tema. Eso como un ejemplo de algunos otros tantos puestos de trabajo que seguramente con el paso del tiempo, hoy inimaginables, pero con el paso del tiempo se crearán. Sí, vemos también en el área de la forestación, vemos tanta discusión que hay sobre UPM sí, UPM no, la forestación, eso es algo que ya está instalado, pero ya no vemos los equipos monteadores que iban, se instalaban en el monte en condiciones precarias. Ahora va un camión de estos que tienen las máquinas de cortar, lo corta, lo pela, lo sube al camión, y lo que antes podía demorar 20 días, hoy en un día está talado el monte, cargado arriba del camión y entregado. Entonces, en todas las ramas de actividad hay que estudiar cómo va a ser el impacto y la formación que tiene que haber sobre esos compañeros. En el campo también, antes veíamos el tractor que lleno de aceite, que había que andar atando con alambre. Hoy es todo digitalizado, georreferencia, ya no es el mismo empleado que tenía que haber, el mismo trabajador que había en el campo hace 10 años que tiene que haber hoy en día. Entonces, claro, todo eso lleva a estudio y lamentablemente Uruguay es todo montevideano. Falta sacar, hay esfuerzo sacar, se va creciendo en lo que es el estudio en el interior del país, pero estamos lejos también de poder tener una formación de calidad en el interior del país. Luis, ¿cómo impactan estas nuevas tecnologías? Bueno, nosotros tenemos, la lechería tuvo un proceso desde la década del 90 hasta ahora muy importante a nivel de, primero, desarrollo tecnológico a través de equipamientos o máquinas que permitían mayor velocidad de producción y de envasado. Ahora estamos entrando en otra etapa que es la robotización, que eso todavía es un tema más complejo porque ya no solamente sustituye lo que era la velocidad, sino también robots que hacen lo que hacían, lo hacían los trabajadores, especialmente en el fin de línea, ¿no? Entonces hay un proceso que en el caso de la lechería tuvo un ritmo más lento en el sentido que se fue aumentando por el crecimiento de la lechería. Entonces teníamos procesos de crecimiento a mayores volúmenes y la tecnificación, aunque impactaba, no era la misma forma porque al crecer se podía producir mucho más de lo que antes se hacía, pero ha tenido un impacto. También nosotros hemos buscado alternativas a través de reducción de la jornada laboral, mayor cantidad de descanso, mecanismos, ¿no?, que hemos ido logrando acordar entre empresas y sindicatos que atenuaban eso y por lo tanto el impacto, no tuvimos procesos traumáticos como otras industrias que de repente tuvieron desvinculación, despido, cierres de áreas. Todo un proceso que se fue discutiendo pero que sigue dándose. Ahora el tema de la robotización ha calado en forma muy importante. El tema de acá no impacta en la mano de obra, no ha impactado en la mano de obra efectiva, sí en los contratados, porque como es una industria que tiene periodos de safralidad y periodos que hay que contratar, y generalmente esa gente que es contratada trabaja en las líneas finales, es la mano de obra que tiene menos especialización, porque la efectiva sí, más nosotros en los laudos que tenemos firmados, ¿no?, el trabajador contratado no puede hacer tarea de especialización, hace tarea de fin de línea, operario, tareas generales, y es la que se está impactando. Pero bueno, estamos insistiendo a nivel de la federación, como lo está haciendo la central, cuando hablábamos ya al principio de la reducción de la jornada laboral para poder tener la capacidad de una mayor ocupación, teniendo en cuenta que tenemos que ver el país en su conjunto, porque si cada vez hay menos mano de obra, ¿no?, de alguna forma se sustituye por la tecnificación o por la robotización, y esos trabajadores son desplazados y no tienen otras actividades, porque una cosa es poder, decía Martín, hay muchos que se reconvierten porque hay otras actividades que crecen, ¿no? Es real, hay mucho más controles, hay otros procesos más de especialización como la informática que ha ido creciendo, ¿no? O tareas más especializadas que han ido creciendo, pero de repente no alcanza para suplir a todos los puestos que son desplazados. Nosotros tuvimos procesos también de centralización de la información, el sistema SAP, que un montón de trabajadores de áreas administrativas se fueron desapareciendo porque se integraban todo el sistema informático, ¿no?, interno, pero también con el manejo externo. Los productores, como bien decía, antes tenían que ir a pedir los reportes, ahora se pueden ingresar. Lo mismo que otros procesos también los vimos nosotros. Y bueno, hemos ido intentando paliar esa situación a través de acuerdos de reconversión e inserción y en procesos
que hoy cada vez reclamamos con más fuerza, de reducción de la jornada laboral para tener una mayor ocupación. Nosotros quisiéramos, tenemos jornadas de 44 horas semanales, teníamos de 48, en muchos casos de 44, en otras de 45, y queremos reducir eso porque eso nos permite una mayor ocupación, teniendo en cuenta que también la industria láctea, ahí tenemos semejanza con la salud, trabajamos las 24 horas al día. La leche, la vaca todos los días hay que ordeñarle 2 veces por día y en distintos horarios para organizar toda la recepción de leche, porque si llegaron a los 4 millones simultáneos, entonces todas las madrugadas, todo momento en la distinta planta hay que recibir las cisternas, los camiones de leche que se organizan, porque hay toda una logística de la leche, y bueno, eso implica que también ese trabajo hay que organizarlo. Entonces, si podemos reducir, la idea nuestra de estar reduciendo, hoy tenemos 3 turnos generalmente en muchos sectores, si pudiéramos llegar, como en la salud tienen 6 horas de trabajo, que es un objetivo, son 4 turnos, uno puede tener, pero es todo un proceso, creo que acá hay que integrar a la central, al gobierno, porque en definitiva los países que han transitado la reducción de la jornada laboral es cuando hay política de Estado, muy difícil, ¿no? Nosotros a nivel de la industria láctea no tenemos la misma realidad, para algunos sindicatos podemos avanzar más que otros, ¿no? Entonces, si fuera desde el Estado que se lograran establecer, como lo han hecho muchos países, de determinada forma para ir reduciendo paulatinamente la jornada laboral, eso permitiría mayor ocupación y que realmente volvemos siempre al mismo origen. Una sociedad hay que verla de un todo. Somos 3,5 millones de habitantes, tenemos que tratar de buscar que todos los trabajadores, todos los habitantes tengan condiciones para poder desarrollarse, crecer y tener satisfechas las necesidades básicas, lo que decimos. Y si no tenemos jubilados, jóvenes, niños, si no tenemos trabajo para los que están en actividad o en la vida activa, ¿no? Eso va a implicar que el costo del Estado, por otro lado, se va a hacer más complejo. Bien. Luis, muchas gracias por su participación, ha sido un gusto tenerlo por aquí, es un tema que da para mucho más. Gracias, Martín, también Gracias. En tu doble representación de COFE, funcionarios del Estado, y también de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Muy amable. Vale, ustedes. Gracias. Muy bien, amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos reencontramos el próximo viernes a la hora 22 aquí en la pantalla de la Televisión Nacional de Uruguay.